Ingeniero. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Mi equipo es San Petersburgo. Mi equipo está conformado por Reyes Gómez Rogelio David, Mendoza Antonio José Juan, Sánchez Camilo Dané, Juárez Montalvo Princesa Janet, Juárez Torres Marcos Uriel, su servidor. En esta ocasión le vamos a presentar el tema fallo en traves por esfuerzo de flexión. Como objetivo general tenemos conocer por qué ocurre este fallo, precisamente por su esfuerzo de flexión en traves, dependiendo del tipo de material del que esté elaborada esta dicha trave y los causantes principales del mismo fallo. Como objetivos específicos es saber cómo evitar una falla por esfuerzo de flexión en una trave y tomar en cuenta posibles errores en la trave, conocer la teoría que modera la flexión hasta sus límites elásticos, propiedades de las traves de concreto reforzado y traves metálicas, y determinar matemática y visualmente los esfuerzos de falla obligados sobre la carga. Como justificación tenemos que frecuentemente existen fallas en las traves. Principalmente ocurre el fallo por esfuerzo de flexión provocando que la trave se deforme y posiblemente colapse. Me di cuenta de que muchas vigas tienen este fallo. Posiblemente es debido a una carga externa o una falla que sucedió por la mano de obra directa. Y esto, como podemos ver, afecta gravemente la importancia que esté actuando sobre la misma estructura. Como metas, la meta principal es otorgar un conocimiento a los diferentes profesionistas de conocer por qué ocurre este fallo, dando una forma clara, visual, matemática y alimentar sus conocimientos. Introducción. Las traves son elementos muy importantes en la construcción, capaces de soportar fuerzas de flexión y son encargadas de transmitir todas las cargas sobre la estructura a la cimentación, aportando así resistencia y rigidez en la construcción de distintas edificaciones hechas por el ser humano. Con el avanzar del tiempo, la tecnología de los materiales para la creación de traves ha ido creciendo, desarrollando una mayor efectividad a la hora de ser empleados en la construcción, dando innumerables ventajas siempre y cuando se conozcan de manera óptima todas sus propiedades, por lo que se mostrará los procedimientos adecuados para el diseño de traves, como también el comportamiento de las mismas vigas y el respectivo diseño de los especímenes. Es muy común ver situaciones donde los edificios se desploman, donde las casas no resisten debido a las fuerzas de la naturaleza, o bien por la misma estructura. Es por ello que hay parámetros y especialistas con los cuales calcular la misma viga. Es de suma importancia conocer e identificar las fuerzas que actúan en una estructura para tener y dar un criterio de solución. En este presente documento se dará a conocer las razones por las cuales las fallas en traves se hacen presentes, siendo el resultado de un mal diseño, una mala operación, cálculo o bien su construcción. Además se mostrarán los procedimientos adecuados para el diseño de traves, como el comportamiento de las vigas y el respectivo diseño de los especímenes. Desarrollo. Las cargas que actúan en una estructura, ya sean cargas vivas de gravedad o de otros tipos, tales como cargas horizontales de viento o las debidas a contracción y temperatura, generan flexión y deformación de los elementos estructurales que la constituyen. La flexión del elemento vida es el resultado de la deformación causada por los esfuerzos debido a una carga externa. Conforme aumenta la carga, la viga soporta deformación adicional, propiciando el desarrollo de las grietas por flexión a lo largo de la viga. O bien incrementos continuos en el nivel de la carga conducen a una falla del elemento estructural. Cuando la carga externa alcanza la capacidad del elemento, dicho nivel de carga se le llama estado límite de falla en flexión, por lo que el diseñador tiene que crear la sección transversal del elemento o de la viga de tal manera que no se desarrollen grietas excesivas a niveles de carga de servicio y tenga seguridad adecuada.
y bien resistencia de reserva, para aguantar las distintas cargas o esfuerzos aplicados sin que se presente dicha falla. Los esfuerzos de flexión resultan de los elementos flexionantes externos. Controlan en la mayoría de los casos la sección de las dimensiones geométricas de una sección de concreto reforzado. El proceso de diseño a través de la sección y análisis de una sección comienzan normalmente para satisfacer los requisitos de flexión. Se analizan y satisfacen otros factores, tales como capacidad acortante, agrietamiento y desarrollo de adherencia del esfuerzo. En el diseño se exponen las propiedades geométricas de una sección y se procede a analizar para determinar si se puede soportar en condiciones seguras las cargas externas requeridas. Un buen entendimiento de los principios fundamentales del procedimiento de análisis simplifica de manera muy importante la tarea de diseño. Los principios básicos de equilibrio de mecánica de materiales de los pares internos deberán adicionarse en todas las etapas de carga. Si la viga o trabe se dimensiona de tal forma que todos los materiales que lo constituyen alcancen sus capacidades antes que la falla, tanto el concreto como el acero fallarán al mismo tiempo en el centro del claro, cuando se alcance la resistencia última de la viga. De aquí surge la pregunta: ¿por qué la falla? Por diseño. En el desarrollo del diseño de cualquier estructura de concreto, actualmente se usan diferentes programas computacionales que permiten simular y calcular las estructuras mediante la definición de diferentes aspectos como cargas, dimensiones, materiales, detalles arquitectónicos, entre varios, con el fin de cumplir con los estándares estipulados en la normativa sismo-resistente vigente. Sin embargo, adicional a esto es importante tener en consideración aspectos como las condiciones ambientales, el tiempo estimado de servicio, el tipo de operación de la estructura y el avance tecnológico de los mismos materiales. Algunas de las fallas más comunes que se presentan en estructuras de concreto debido al diseño son la ausencia de inclusión en cálculos de cargas, esfuerzos adicionales y condiciones de servicio. Siempre es necesario verificar todas las variables que están considerando y asegurarse que ellas estén incluidas en la simulación de la estructura, ya que haber omitido alguna de esas cargas externas o bien de información que conduzca a imprecisiones en el cálculo, puede haber una falla. Falta de concepción e inclusión en los diseños estructurales. Esto sucede a menudo por el diseño arquitectónico estipulado y viceversa. O bien falta de posibles contactos entre la estructura y el agua, es decir, los drenajes o desagües sobre el concreto, puntos en la estructura expuestos a acumulación de agua o a periodos de humedecimiento y secado, entre otros, afectan gravemente, en este caso al elemento, provocando que falle o exista alguna complicación futura. Proyección inadecuada u omisión de juntas que controlan la generación de fisuras, dimensionamiento inapropiado tanto de las secciones de los elementos como vigas, columnas, espesores de placas, etc., así como de la distribución de su refuerzo, especificación faltante o errónea de los materiales a emplearse en obra, carencia de información de detalles en planos de construcción. Tenemos otra opción que serían los materiales. La ingeniería de materiales de construcción ha venido presentando avances tecnológicos importantes, que estos han permitido ampliar el uso y las aplicaciones de los mismos, y a su vez realizar estructuras con mayores retos ingenieriles. En el caso del concreto, en la actualidad se cuenta con múltiples tipos de cemento. Tienen distintas posibilidades de agregados, tanto de cantera como reciclados, y con múltiples aditivos y adiciones que aumentan propiedades del concreto como su resistencia, entre otras distintas características. Todas estas opciones y avances tienen innumerables ventajas. Sin embargo, algunas veces los diseñadores o constructores deben conocer bien sus propiedades con el fin de escoger el elemento, en este caso el cemento adecuado en términos de durabilidad,
destinar los aditivos y adiciones correctas en la dosificación adecuada, determinar una granulometría que no genere segregación en la mezcla, elegir el agua con la calidad apropiada y en la cantidad adecuada. Asimismo, en el diseño de mezclas se debe tener en cuenta realizar dosificaciones de materiales por peso, correcciones de humedad en agregados y ajustes al agua por absorción. Entre las fallas por materiales más comunes se encuentran el diseño inadecuado de la mezcla u omisión del uso de la curva de relación agua-material cementante de dichos materiales. Otra sería falta de control de calidad a los materiales y a la mezcla, desconociendo su resistencia y comportamiento, teniendo posibles fatigas a temprana edad y deteriorando su durabilidad. Otro es el uso de exceso de aire, adición de agua sin control, poco o exceso de cemento generando porosidad o alta contracción respectivamente, y ese exceso de agregado fino o grueso afectando la resistencia o causando segregación respectivamente. En el fraguado. En el fraguado tenemos retardos excesivos que forman fisuras y afectando la adherencia entre el concreto y el acero. Falso fraguado. Este induce a adicionar agua de mezclado afectando la relación AMC, que sería agua material cementante. Fraguados acelerados que pueden generar estructuras de adherencia pobre y bajas resistencias. En otro caso sería el uso de acero de calidad inapropiada, o uso de acero de forma inadecuada, corrugado como acero principal y liso como acero secundario en estribos. Otro caso por el que puede ocurrir es por construcción. En construcción sucede comúnmente durante el proceso constructivo de cualquier proyecto. Es importante seguir lo máximo posible el diseño y la planeación del proyecto con el fin de que la estructura se comporte acorde con las especificaciones estipuladas. Para esto es necesario contar con la experiencia adecuada, una mano de obra calificada, un control de calidad, entre otros aspectos que permiten el desarrollo satisfactorio de la obra, y a su vez evitan las fallas en concreto causadas por operación. La vida útil de servicio de una estructura consiste en este periodo para el cual se le considera en buen estado de funcionamiento hasta llegar a un nivel de deterioro aceptable. La vida útil, además de estar ligada a un adecuado diseño, al uso correcto de los materiales adecuados y a la calidad con la que se lleva a cabo el proceso constructivo, también se encuentra vinculada con el uso que se le dará a la estructura durante ese periodo de tiempo. La operación o función que se le otorga a la estructura podrá disminuir su vida útil de servicio estipulada, viéndose generalmente afectada por la ampliación de cargas, ya sean mayores o a las contempladas en el diseño debido a diferentes acciones o fenómenos que cambian el uso general de la estructura. Tenemos también las fallas por mantenimiento. Como toda estructura de concreto, con el fin de garantizar su integridad, funcionalidad y durabilidad durante su vida útil, se deben realizar inspecciones rutinarias que permitan determinar el estado de la estructura y establecer planes de acción a tomar en la estructura para corregir distintos problemas que se han identificado. Estas acciones incluyen, entre otras, realizar un mantenimiento, una reparación, una rehabilitación o un refuerzo de la estructura. Luego que una estructura entra en operación, se recomienda realizar una inspección preliminar que ayudará a elaborar el manual de mantenimiento de la estructura, pudiendo ser preventivo, correctivo o curativo. En el caso de preventivo, quiere decir que son las reparaciones que minimicen o eviten futuros deterioros en el desarrollo de patologías ya existentes. En el correctivo, se refiere a lo que es la recuperación del diseño original, reponiendo los materiales y la forma original de la estructura de un elemento en específico. El elemento curativo. Esto es el reemplazo parcial o total,
demolición y reparación de elementos debido al deterioro presentado. Para definir el comportamiento de la sección se consideran las siguientes hipótesis. 1. Se supone que una distribución lineal de la deformación. Esta suposición se basa en la hipótesis de Bernoulli, en la que las secciones planas antes de la flexión permanecen planas y perpendiculares al eje neutro después de la flexión. La deformación en el acero y en el concreto que lo rodea es la misma antes del agrietamiento del concreto de la fluencia del acero. 3. El concreto es débil a tensión. Se agrieta a una etapa temprana de carga alrededor del 10% de su resistencia límite de compresión. Como consecuencia, el concreto en la zona de tensión de la sección se omite en los cálculos de análisis y diseño por flexión y se supone que el esfuerzo de tensión toma la fuerza total de la tensión. Para satisfacer el equilibrio de las fuerzas horizontales, la fuerza de compresión, en este caso representada por C, en el concreto y la fuerza de tensión, representada por la letra T, en el acero deberán equilibrarse una contra otra. Esto es, se puede observar en esta figura, tenemos una viga. Esta viga por la parte superior está expuesta a una carga repartida. Por la parte inferior de la misma viga podemos ver que existen dos apoyos. Si nosotros aplicamos una fuerza en la parte media de la misma viga, por la parte superior, es posible que exista una deformación. Primero, comienza con la determinación de la elasticidad de la viga. Si la elasticidad de la viga llega a fallar, es a donde comienza la flexión. De ahí el nombre, fallo en Traves por esfuerzo de flexión. Al ocurrir la flexión por la parte superior, la viga comienza a doblarse hacia la parte de abajo, provocando que la parte superior comience a estar en compresión. Dicho acto provoca que la parte inferior de la viga comience a generar una fuerza de tensión, tratando de que la estructura no falle y resista la fuerza. En ocasiones, cuando se excede más de esa fuerza, la trave llega a fallar, colapsándose, partiéndose por la mitad. Es por ello que se debe de hacer un previo cálculo para determinar cuál es la fuerza externa mayor que aguantará dicha viga. En el inciso B podemos observar cómo está conformada la viga previamente con el acero. Podemos observar que el cuadrado mayor está suponiendo ser el concreto y por dentro del mismo concreto está el acero, que previamente podemos calcular para que exista una mayor compatibilidad entre el acero y el concreto. Tenemos el procedimiento para el diseño de traves. Este procedimiento es necesario o propuesto para que tengamos una mayor idea de cómo podemos calcular sin que llegue a fallar. Obviamente tomando en cuenta y haciéndolo de la manera correcta. Calcula el momento externo factorizado. Con el momento y la resistencia del concreto se aproxima una D y B, es aproximadamente de 0.5. Con los datos anteriores y la resistencia del acero se obtiene AS por flexión. Se compara el AS por flexión y AS por temperatura tomando el mayor de estos. Se distribuye el acero para el momento positivo y negativo. Calcula el cortante actuando factorizando. Calcula la D por flexión y cortante tomando la mayor de estos. Se elige un tamaño de estribo para saber el AES y el FY. Se calcula la separación de estribos, se calcula el cortante resistente factorizado y se compara con los cortantes actuantes.
Si BS es mayor que los actuantes, requiere estribos por armado. Teóricamente no necesita. Si BS es menor que los actuantes, se calcula una separación óptima para cada cortante actuante en cierto punto a lo largo de la trave. Se puede obtener cuatro modos de falla de flexión para vigas de concreto armado reforzadas externamente con FRP, que dependen de las cuantías de refuerzo y calidad de los materiales considerados. Estas se describen a continuación. Modo A. Fluencia del acero de refuerzo. Seguido por ruptura de FRP, la deformación en la fibra FRP supera su capacidad última resistente a la rotura EFU, mientras que las grietas por flexión y esfuerzo en el concreto están por debajo de sus límites. Modo B. Fluencia del acero de refuerzo, seguido por despegue o delaminación del sistema FRP. La falla se da por el despegue o desprendimiento del sistema FRP. La adelantación o despegue del sistema refuerzo FRP frecuentemente controlan la falla antes que el modo A, porque la deformación por despegue FD ocurre generalmente antes que la deformación de rotura EFU. Modo C. Fluencia de acero de refuerzo. Seguido del aplastamiento del concreto, el mecanismo de falla se da cuando los esfuerzos de compresión asociados a la flexión superan la resistencia del concreto, mientras que los esfuerzos en el acero y concreto están dentro de lo admisible. Modo D. Aplazamiento del concreto sin influencia del refuerzo. La cantidad del refuerzo de acero y sistema externo de refuerzo FRP superan la cuantía balanceada, produciéndose una falla frágil donde el acero no fluye y el sistema FRP está en esfuerzos bajos. Como podemos observar, una figura representada por tres vigas en este caso. Una viga en la parte de hasta abajo con sus respectivos apoyos, la segunda viga con nuevamente unos apoyos y la última viga de acero con sus respectivos apoyos, que en este caso son rodillos. Tenemos un transmisor de carga. El transmisor de carga está actuando como si fuera una columna. Entonces, de aquí parte la idea teórica de la que veníamos hablando, sobre que las cargas se van distribuyendo hasta llegar a la cimentación en este caso, o zapatas aisladas, dependiendo el tipo de estructura. Tenemos el diagrama de momento curvatura de viga de concreto armado con y sin esfuerzo externo de FRP. Tenemos la línea que es viga de concreto armado con FRP que llegan hacia las fallas ABC. En la línea roja es la viga de concreto armado con FRP, la falla en D. Y por último la viga de concreto armado sin FRP, que sería la línea azul. Conclusiones. En base a lo expuesto anteriormente, todo indica que es posible precisar las condiciones por falla en traves de proyección para los días sucesivos si se cuenta con las herramientas y los conocimientos adecuados. Esto se puede prevenir. Luego de realizar las evaluaciones correspondientes y gracias a los distintos programas que hoy en día existen, podemos simular y calcular estructuras. Esto con el fin de cumplir los estándares estipulados de normatividad sismoresistente. Sin embargo, es importante tener en cuenta siempre las condiciones ambientales y los materiales a ocupar. Después de haber hecho diferentes análisis e investigaciones de proyectos similares a este, con los cuales concluimos que los resultados sobre la resistencia así como las fallas prediseñadas coinciden con las obtenidas experimentalmente. Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente, se cuenta con la información necesaria y suficiente que permite llegar al final de dicho proyecto. Y bien, por parte de nuestro equipo esto sería todo. Nuestro tema, fallo en traves por esfuerzo de flexión. Gracias.